Hola, muy buenas a todas y a todos. En primer lugar, si os gusta o os interesa algo lo que digo, os animo a haceros suscriptores de mi canal, así os llegará la señal nada más lo cuelgue yo y, en fin, no pretendo ser pretencioso, sé que... Y además planteo temas que en ocasiones pues son algo complicados y entiendo. Esto no es un fenómeno de una adolescente ahí haciendo tonterías, pero bueno, espero ser por lo menos útil y crear conciencia. Y debate, porque no pretendo tener razón, porque nunca os he engañado, yo doy mi opinión, pero me planto y la doy. Hoy vamos a hablar del conflicto de Ucrania. En primer lugar, este conflicto es largo de explicar y por lo tanto, como estos vídeos deben ser breves, no puedo ampliar. Por lo tanto, lo que voy a hacer, voy a ver si lo consigo, enmarcarlo lo más prontamente posible. Primero, el conflicto de Ucrania y de Rusia con Ucrania y la intervención de Estados Unidos es lo mismo que ocurrió en la crisis de los misiles siendo presidente Kennedy, pero al revés. La Unión Soviética, en este caso, trató de instalar misiles en Cuba. Entonces inmediatamente Estados Unidos intervino y estuvo a punto de producirse la Tercera Guerra Mundial porque consideraba que con misiles en Cuba ponía en peligro su propia casa, su propia patria. En segundo lugar, ahora Rusia considera que si Ucrania entra en la OTAN, pues pone en peligro su propia casa. No solo porque Ucrania forme parte del conglomerado de lo que fue históricamente Rusia, el Gran Ducado de Kiev, el Gran Ducado de Moscovia, razones históricas, población ucraniana de ruso hablante y de origen ruso en un porcentaje muy importante, casi un 50%, sino por todo, porque están en su propia frontera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Rusia, por supuesto, dentro de su frontera, igual que España, tiene derecho a mover sus tropas, o Francia, tiene derecho a mover sus tropas aquí o allá. O es que en España, si los franceses hicieran maniobras en Perpiñán, diríamos, oye, que están haciendo maniobras al lado de la frontera española, ¿no? Y entonces esto es un peligro. Pues no. Por lo tanto, se parte de un conflicto de soberanía. ¿Por qué Rusia se opone pues, a que Ucrania forme parte de la OTAN? Porque considera que pone en peligro, igual que en su momento Estados Unidos consideró que Cuba ponía en peligro su propia paz interna, doméstica, su propia seguridad doméstica. Por lo tanto, estamos ante un conflicto que en gran parte los Estados Unidos también provocan. ¿Por qué? Porque llevan un tiempo armando Ucrania, llevan un tiempo interviniendo en Ucrania y con intereses en Ucrania al objeto de tocarle las narices a Rusia. Y claro, tocarle las narices a Rusia, Rusia no es ya la Unión Soviética, no lo es, nada que ver. Rusia no es la potencia económica que fue cuando era la Unión Soviética, no lo es. Ese papel lo ocupa ahora China, que a su vez es aliada militar y económica de Rusia. Y por tanto, pero sin embargo, sí es una gran potencia militar, el segundo ejército más potente del mundo y en algunos temas el primer ejército del mundo. Por lo tanto, mucho ojo y mucho cuidado con las tonterías. ¿Qué está haciendo? Y luego Estados Unidos está protegiendo a su vez a un país que es un desastre económicamente, que es un cajón sin fondo. Todo el dinero que se está invirtiendo en Ucrania es dinero que cae en saco roto. Los millones que va a mandar la Unión Europea de nuestros impuestos, de nuestro dinero como europeos, en vez de gastarlos en nosotros, van a ir a parar a manos de gásters, de atracadores, de ladrones y de corruptos que son los que gobiernan en Ucrania. Ucrania está teniendo un gobierno corrupto detrás de otro prácticamente desde su independencia y a cada cual más corrupto. Por lo tanto, estamos en una situación aparte de un gobierno de extrema derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos pensar, allí será. Por lo tanto, Ucrania es un pozo sin fondo. Luego, ¿a qué sirve Ucrania? ¿Se está tratando de ayudar o apoyar a Ucrania? No, se está tratando de crear dificultades a Rusia. Y a su vez derivadas a China.
que ese sí es el gran enemigo de todo el sistema capitalista tecnológico militar de los Estados Unidos. ¿Qué papel estamos jugando la Unión Europea y la OTAN? Pues estamos jugando un papel subsidiario de los intereses de Estados Unidos frente al objeto de imponer su hegemonía mundial y su imperio mundial, que está en peligro, primero por la emergencia cada vez más grande, económica sobre todo, de la China, pero también la propia emergencia militar de Rusia, con una tecnología militar avanzadísima, de forma que a los rusos esto de la fragata española les da risa, porque a cualquier submarino ruso de última generación esa fragata le iba a durar 3 segundos, y lo de los aviones les da más risa todavía, porque en ese caso a los MiG rusos de última generación los aviones españoles les iban a durar 1 segundo. Entonces, la situación es una situación realmente el juego está entre Estados Unidos defendiendo sus intereses debido a su propia crisis, a su gran crisis económica y al reposicionamiento del capitalismo estadounidense en el mundo, y a la tesis globalista de controlar y dominar el mundo desde Estados Unidos, dominar todo el mundo desde Estados Unidos, al que nosotros acudimos como perrillos falderos, como si nuestros intereses dependieran de los intereses de los millonarios y de los grandes poderes estadounidenses. Y es un conflicto que por otro lado también es económico, tiene una raíz económica muy potente. En primer lugar, las guerras generan economía, las guerras dan dinero, las guerras hacen millonarios a mucha gente, a toda la gente que se dedica al combustible, al acero, a la fabricación de armas, de productos químicos, de munición, de nuevas tecnologías en estos momentos. La punta de lanza de las nuevas tecnologías es la industria militar, y son todos los grandes descubrimientos en nuevas tecnologías, incluido Internet, vienen todos por satisfacer necesidades militares y de defensa. ¿Tiene interés Rusia realmente de invadir Ucrania? No. No, eso es mentira. Rusia no tiene interés, no va a invadir Ucrania. Rusia lo que tiene interés es que Ucrania no sea de la OTAN y tenerlos controlados. Estados Unidos tiene interés de defender la democracia y los derechos humanos, pero si no los han defendido nunca, que se lo digan al Chile de Allende o a la España de Franco, que se los digan a las teocracias del Golfo, a todos estos reyezuelos amigos del rey Juan Carlos y de su hijo, el rey, que son unos teócratas que no tienen nada de derechos humanos. ¿Desde cuándo Estados Unidos ha defendido los derechos humanos y la democracia? Estados Unidos defiende sus intereses, los intereses económicos y los intereses de las grandes multinacionales estadounidenses. Por lo tanto, aquí estamos en medio de ese conflicto. Yo os pido que a la hora de ver televisiones, o que no cuentan nada más que tonterías y mentiras, y en las tertulias habla mucha gente que no tiene ni idea del origen de toda esta situación, de toda esta cuestión, incluso de la potencia militar rusa, he de deciros que os preocupéis, pero os preocupéis por los temas económicos. Mirad, todo esto está generando incrementos, todo este conflicto lo que está generando incrementos en todas las materias primas, en el petróleo y en el gas natural. Y esto es lo que está provocando también en parte las subidas de los recibos de la luz. Como haya una guerra, lo que más nos tiene que preocupar es que no vamos a poder pagar el recibo eléctrico, de lo mucho que va a subir el gas natural. Estados Unidos tiene interés de colocar su gas natural en Europa, porque no tanto como Rusia, pero también produce mucho gas natural. Pues es muchísimo más caro traer el gas natural desde Rusia a Europa que por un gasoducto de Rusia que está en Europa, porque Rusia es Europa. Europa no es solo la Unión Europea. Y luego la OTAN. ¿Cuál es el papel de la OTAN? ¿Es que el papel de la OTAN es defender la democracia y defendernos a nosotros? No, el papel de la OTAN es defender los grandes intereses imperiales de los Estados Unidos de América, en primer lugar, y en segundo lugar del capitalismo americano y del capitalismo occidental. Hay una pelea también, por tanto, entre el capitalismo globalista, digamos, norteamericano, y lo que serían los capitalismos nacionalistas de Rusia y de China.
Por lo tanto, este conflicto económicamente a las clases trabajadoras y a las clases populares nos puede perjudicar y mucho, y nos está perjudicando y mucho. También hay en todo esto un interés de crear miedo, de crear y que estemos ahí asustados, no a creer qué pasa, ay, qué buenos son los americanos que nos van a salvar. ¿Nos van a salvar de qué? Si Estados Unidos está imponiendo tasas a nuestras producciones, sigue castigando y poniendo tasas a nuestro aceite de oliva, a nuestros productos, si las sanciones a Rusia han perjudicado muchísimo a la agricultura española. A la agricultura española la perjudicaron muchísimo esas sanciones que se pusieron en tiempos de Rajoy y que todavía están coleando. Y que hay zonas de España que... ¿Y esto quién lo está pagando? Lo estamos pagando nosotros, que no tenemos nada que ver. Y que en cualquier caso solo podemos perder. Por lo tanto, yo creo que es el momento de luchar por la paz y de exigir la paz. Pero hacerlo de verdad, y hacerlo de verdad es denunciar a la OTAN y decir que no a la OTAN. No se nos ha perdido nada en la OTAN no nos defiende de nadie, la OTAN solo nos crea problemas y gastos innecesarios que podían dedicarse a otras cosas. Por lo tanto, todos los que están en el gobierno, incluido Podemos e Izquierda Unida, son responsables del envío de la fragatita y de los avioncitos. Porque el gobierno es un órgano colegiado. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es oponerse a esto o salirse. Y luego hay otra cuestión que también es muy importante. Y hay que poner al descubierto que todo este juego es un juego que no es nada más que dominio mundial y de dominio del mundo. No de instaurar libertades, no de defender libertades, no de instaurar justicia, no de que haya más democracia. Porque si dejamos la OTAN, tenemos muchos riesgos. Luego no somos libres. Luego no hay democracia para salir o no salir de la OTAN. Si nos vamos de la Unión Europea, nos cae la mundial. Luego no hay libertad ni democracia para entrar o salir. Si nosotros queremos un régimen de avance, de progreso, de bienestar social, de Estado social, de socialismo democrático, no nos van a permitir hacerlo. Por lo tanto, es mentira que nadie esté protegiendo nuestra democracia. Lo que están protegiendo son sus intereses, su capacidad y su poder. Por lo tanto, lo primero que os digo en este primer vídeo es, primero, que no os engañen. Segundo, deciros claramente que nos están mintiendo. Y en tercer lugar, en un próximo vídeo, muy próximo, hablaremos un poco de historia y de situación estratégica. Muchas gracias.